La más cordial bienvenida a todos los que se conectan y también a nuestro invitado, el doctor Richard Pinargote, con quien vamos a conversar sobre, bueno, la pandemia. Vamos a continuar con este tema porque nos preocupa, nos interesa. Y hoy, ya habíamos comentado hace un ratito nomás con el doctor Raúl Trujillo sobre esta intención de un asambleísta de, de que se estudie, de que se pida los permisos, de que poco más y que se le denomine, como suele hacer la asamblea, denominarle al, eh, al dióxido de cloro como la cura oficial del COVID-19, saltándose normas específicas como las de ARSA, del Ministerio de Salud, y sin ninguna evidencia científica. Eso queremos preguntarle al doctor Pinargote, dándole la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Bueno, ¿qué mismo? Pues con el dióxido de cloro, ahora sí ya estamos llegando hasta el tema político, tanto así que quieren tratarle en la Asamblea un tema que a nivel mundial no está aceptado. Buenas tardes, doctor. Hola, muy buenas tardes, tanto a ti, querido César Armando, y a los amigos de Hoja de Ruta. Y de una otra manera también, mediante ustedes, un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos los medios alternativos que de una u otra manera intentan llevar en esta época que para mí es como cuando estábamos viviendo el oscurantismo, en la época medieval. Y ustedes son la luz en todo esto que llevan de una u otra manera un poco de equidad, bastante ciencia, conocimiento y sobre todo información bastante valedera. En virtud de ello, es interesante lo que usted acaba de apreciar en relación a lo que intenta hacer la parte política. Tenemos que destacar una cosa, destacar en el sentido negativo, por si acaso, que la política ahora está atravesando su peor momento. Es más, cualquier cosa que venga desde la parte política, creo que nadie podrá estar en desacuerdo, que se lo hace de una forma medida, calculada políticamente, ¿sí? Quizás con vicios de corrupción probablemente, y dentro de todo eso con un grado de ineficiencia y negligencia muy alto. O sea, entendamos la situación del contexto general, cuando hablamos simplemente el tema político. Ahora, cuando mezclamos eso en una especie de cóctel molotov peligrosísimo con el tema de salud, la cosa se complica, porque ya de por sí nos lastiman cuando la política está entrometiéndose en nuestras vidas, pero cuando tocan algo tan delicado como la salud, la cosa es más explosiva. Ahora, cualquier persona, ferviente o no ferviente, creyente de lo que pudiera ser el dióxido de cloro y sus variedades, porque ojo que también venden como hipoclorito de sodio, como solución clórica como tal, en fin, pero para el resumen de esto lo vamos a tratar como el DDC, dióxido de cloro. Entonces, las personas que se manejan fervientes admiradores de esto tienen su total y plena libertad de creer en algo, como las personas que creen o que son agnósticas, que no creen en un Dios, o los que son creyentes y que lo creen. O sea, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de conflicto en eso. El único problema es cuando ustedes le quieren imponer algo que no tiene una base científica para un tema de salud. Eso sí es algo descabellado. Es como que el día de mañana obliguen a que todo el mundo tenga que seguir un tipo de religión, solamente porque cierto grupo de políticos lo consideran que pueda ser bueno. Entonces, hay que hacer las cosas coherentemente e inteligentemente. En la Asamblea Ecuatoriana, que para mí es una de las peores asambleas que hemos tenido. Yo tengo 46 años, y yo que he vivido algunos, antes congresos, ahora asamblea, pero esta es una de las peores. ¿Pero por qué las peores? Porque componendas, negociados, siempre ha existido. Pero ahora, valiéndose de lo que estamos sufriendo todos, que se llama cuarentena, y viviendo esto que se llama pandemia, que no sea posible que se entienda ese clamor y se busque de una otra forma lucrar, negociar y todo esto, por eso yo considero que es de las peores. Y sin fundamentos reales, científicos, ahora yo no sé si existen serie de intereses en todo esto, pero que un grupo de asambleístas llevan esto a nivel nacional, ¿sí? Y que quieran involucrar de una otra manera a las autoridades de salud, me parece algo descabellado. Ahora, ¿y por qué digo esto? Nuevamente,
Yo no estoy en contra de la gente que pueda creer en el dióxido de cloro y el hipoclorito de sodio y todas las variantes que pudieran existir, para nada. Cada quien es ferviente admirador de lo que ellos quieren, de lo que cada persona quiere creer, pero sí estoy en contra de tratar de imponer algo que no tiene sustento científico. Y ojo con esto del dióxido de cloro, sin ánimos de ofender a nadie, pero lo que ha ocurrido en cuanto al dióxido de cloro, desde que empezó como el MMC en inglés, que era la agua milagrosa mineral, ¿sí? Es la traducción literal más o menos. Entonces, esta agua milagrosa mineral empezó distribuyéndose porque supuestamente curaba el autismo. Escúchese esto, 2010. Luego servía para curar cierto tipo de cánceres, ¿sí? Luego servía para curar cierto tipo de dolencias. E incluso en el 2014 hubo un estudio donde supuestamente en un país avalaba, supuestamente digo, que había curado a pacientes con malaria. ¿Ya? Entonces, en el momento que ustedes le venden una cura que puede curar X, Y, Z cosa, automáticamente desconfíe de esa. Es lo único que le puedo decir. Porque en medicina no existe eso. Se crean medicamentos que actúan a manera de target, a manera de ir para que biológicamente o bioquímicamente interactúe o afecte lo que uno quiere que interactúe. Pero es muy difícil que el medicamento pueda actuar favorablemente en muchas cosas. Lo más probable es que más bien produzca lo contrario, interacciones muy negativas. Entonces, con el hipoclorito, con el dióxido de cloro, nos ha pasado lo mismo. No hay estudios científicos reales. Aquí hay una institución de academia de ciencias médicas biomoleculares o algo por el estilo, que supuestamente incluso han presentado un papel notarizado de que ha demostrado el 100% de efectividad. Pero, a ver, entendamos, si yo agarro una población, ¿sí?, de pacientes jóvenes con COVID-19 de 100 y les comienzo a dar agua azucarada, les puedo garantizar que los 100 van a superar el COVID-19, porque no es una población que probablemente tenga una comorbilidad que les pueda llegar a afectar y probablemente estará en el rango del 80% de población que no se va a ver afectada. Entonces, cuando un estudio se hace consejo, y por mucho que pueda estar notarizado, porque yo voy al notario y le digo, notaríceme que yo tengo 100 pacientes que le di esto y están bien. Claro, por supuesto que puede existir eso, pero ¿dónde está el contraste? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde están las otras cosas? Entonces, quiero que se entienda eso porque cuando se habla de salud hay que procurar no mezclar la política, peor la politiquería en esos términos, porque nos estamos haciendo un daño terrible a todos nosotros. Estamos jugando con nuestra salud. Ojo con eso, porque la consecuencia de jugar con la salud se llama muerte. Y la muerte no hay un paso hacia atrás. ¿Sí? En las otras cosas nos desfalcan, nos quitan el dinero, nos ponen leyes, cualquier cosa. Pero de otra manera uno puede volver a revertir eso. Pero cuando usted con su salud llega a morir, eso no se revierte por nada. ¿Sí? Claro, el doctor, personas que ya han ocupado este dióxido de cloro, eh, ¿podrían tener, no sé, alguna consecuencia por ese uso? Mire, en teoría, el dióxido de cloro lo mandan a consumir con goteros, ¿sí? En un litro de agua te pone 4 gotas, 6 gotas, etcétera, ¿sí? Está superando incluso la dosis umbral que podría ser. Porque este elemento no es que nosotros no lo consumimos. Cuando potabilizan el agua, utilizan dióxido de cloro en la potabilización del agua. O sea que de una otra manera llega, claro, en partes por millón, ¿sí? Cuando uno lo podría tomar en agua potabilizada. Entonces, las personas comienzan a tomarlo y algunos comienzan a exagerar, ¿sí? Y esto ha ocurrido con mucha medicina. Si no, recordemos lo que pasó con la ivermectina. Pero bueno, comienza a exagerar, puede producir falla renal. Ojo con el detalle, puede llegar a producirle falla renal. Además que este elemento, ¿sí?, es muy fuerte en cuanto a su pH y obviamente que va a comenzar a tener afectación a nivel de esófago, estómago, cuando incluso se sobrepasa los concentrados adecuados. Que si me preguntan a mí, no voy a mencionar ni siquiera cuáles son los concentrados adecuados, porque desde mi perspectiva no es una terapia que sea válida. ¿Sí? Ahora, doctor, esto están llamando desde los Estados Unidos, te inducen a que consumas este producto, te ponen inclusive testimonios de gente que ya se ha curado y todo lo demás. Ahora, como digo, muchas personas posiblemente sí se curen, ¿no? Pero ¿cómo es posible que o sea, no entiendo yo, la verdad, no entiendo yo
y regresando al tema de la asamblea, ¿cómo una persona que ni siquiera es doctor pueda recomendar algo así? Mire, eso es lo lamentable de esto. O sea, si usted es asambleísta y los asambleístas creo que les pagan dos, tres asesores, ahí está el nombre, asesórese. Pues, ¿cómo es posible que usted vaya directamente a intentar llevar esto a nivel nacional? Por favor. O sea, lean qué país del mundo se está tratando el tema de dióxido de cloro a nivel nacional. O sea, encima de que hemos demostrado como país tener las peores respuestas, tener los índices más altos en cuanto a lo que tiene que ver a la pandemia directamente y tener el manejo de la pandemia de la peor manera, ahora nos queremos lucir frente al mundo demostrando lo incompetente, ¿sí? Y probablemente alguien en otra parte va a decir, allá no ha de existir médicos, no ha de existir una federación médica, colegios médicos, algo que respalde y se vaya en contra de este tipo de acciones políticas, politiqueras sería la definición correcta. Entonces, yo no sé el asambleísta que presentó esto y la comisión que lo acepta en qué están pensando. Y encima, ellos están de una otra manera colocando contra la espada y la pared al Ministerio de Salud Pública para que haga estudios. Vale, el Ministerio de Salud Pública demoró más de 4 meses en dar autorización para que aparezcan otras pruebas que ya existían en otras partes del mundo, porque solamente teníamos aceptado una de un solo laboratorio. ¿Sí? Y ahora ustedes creen que van a actuar gentil e inteligentemente con esta situación, si es que fuera el caso, pensando en lo que todo puede ocurrir en este país últimamente. Entonces, que lo pongan al ministerio que avale, a ARSA que avale, ¿sí? Y por la rapidez incluso podrán, y por, no sé, porque si ya llegó a la asamblea, significa que detrás de esto hay un cierto, se mueven ciertas cosas, habría que pensar en todo esto, ¿no? Y hay un lobby, está existiendo un lobby, desde mi punto de vista, que quiere que esto se mueva como un negocio lucrativo. Y obviamente, si la asamblea lo envía al ministerio, el ministerio siente esa presión o le obligan que tenga esa presión, van a avalar esto y de pronto vamos a ver algunos millonarios y después nos van a decir que no ha servido absolutamente para nada. Qué terrible lo que estamos viviendo, en vez de preocuparse por otras cosas que deberían ser más importantes. Doctor, ¿qué hay de novedades sobre los estudios del COVID-19 en estas semanas? ¿De qué más se ha Bueno, hablado? ¿Qué más se ha hecho? bueno, en esta semana interesante ya que el medicamento que maneja Rusia, ya si las cosas no van mal, ya la otra semana comenzaría a entrar en Latinoamérica. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos otra alternativa terapéutica para los pacientes que se encuentran graves. Los manejos que se están dando para los pacientes graves también, de una otra manera, han disminuido la posibilidad de que haya una mortalidad acentuada, o sea, la cantidad de pacientes que fallecen. Pero ojo, si como está pasando en Quito, que está desbordado todo. Ya lo venimos anunciando en 2 semanas hacia atrás y ahora lo que estamos viviendo es consecuencia de lo que ya habíamos anunciado, porque como usted hemos estado hablando y habíamos dicho, está saturado, ya el sistema de salud de Quito está saturado y si ustedes no me dejan mentir, entre ayer y hoy ya estamos viendo como si vivió en Guayaquil, que llegan a los hospitales muertos y ahí fuera de los hospitales solamente los recogen, los llevan, etc. Entonces, tenemos la medicina, tenemos cómo tratar, tenemos las posibilidades de precautelar de que la vida se vaya dilatando en estos pacientes que están muy severos y quizás hasta robarle de las garras de la muerte a los pacientes con COVID-19 en este momento, pero si siguen saturados es imposible que se pueda atender a todos. Y eso es lo que se está viviendo en Quito. La verdad que es lamentable porque yo había ponderado mucho cómo se estaba presentando Quito. Sin embargo, ahora es todo lo contrario. Quito está saturado y todavía hay mucha gente que me parece a mí, no sé si es incrédula o lo peor, no sé si actúa con ese grado de responsabilidad que actuaría poca gente y que eso también está causando de las cuestiones que se están dando allá. O sea, yo no vivo en Quito, ahora viví en Quito, pero los que están viviendo en Quito saben perfectamente a qué me estoy refiriendo. Claro. Doctor, ¿es probable que regresemos a un semáforo rojo si es que las autoridades locales y el COE así lo consideren necesario? ¿Cree usted que podríamos regresar a un confinamiento total nuevamente? Lo ideal sería eso, pero yo me estoy dando cuenta que todo lo que se ha ocurrido de 2 semanas para acá y lo que se está viviendo ahora no ha mermado en nada las ansias que quiere hacernos el gobierno de estar hasta el semáforo verde. Yo veo difícil que haga eso, porque ya son decisiones políticas. O sea, la decisión científica está, volver al semáforo rojo.
pero la decisión política no veo que se mueva. Y es más, lo del dióxido de cloro está demostrando aquello. Y ojo, no es cuestión de polemizar con nadie de las personas que creen el dióxido de cloro, nuevamente, sino que cuando usted como Estado está delante de todo esto, usted tiene que tener una base científica que respalde lo que va a hacer. Sí, porque por ahí una persona escribía, pero por ejemplo, el acetaminofén ha matado gente, ¿verdad? Toda medicina en el mundo puede llegar a ser mala. O sea, no hay medicina milagrosa al 100%. Toda medicina tiene efectos secundarios, tiene posibilidades de intoxicación, tiene posibilidades de producir incluso reacciones alérgicas en determinados pacientes. Toda medicina en el mundo. O sea, Sin embargo, cuando yo voy a dar medicina a un paciente, siempre voy a valorar el riesgo-beneficio. Y los estudios en esto ni siquiera puedo saber qué riesgo más podría ocurrir tomando este tipo de elementos. Entonces, no puedo actuar a la ligera sobre texto de que estamos viviendo en una pandemia, ¿sí? Para que avalen institucionalmente este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que se entiende. La situación acá no es discutir con nadie de los que son creyentes del dióxido de cloro. Están en su derecho total de hacerlo y puede ser que el día de mañana la ciencia les dé la razón. Lo que nosotros hablamos de que mientras no haya estudios científicos, un Estado no puede actuar de esa manera. Eso es lo que hablamos. claro, y no puede entrar en la novelería, pues, un Estado. O sea, uno lo que tiene que ver es ver soluciones directas y que se han probado. O sea, yo lo que no entiendo, doctor, y ahí sí, no sé si usted quisiera hablar de este tema, lo que no entiendo es por qué hay doctores que avalan, por ejemplo, el tema del uso del dióxido de cloro. Hoy en la mañana se presentaron algunos doctores en esta sesión virtual a recomendar el dióxido de cloro. Sin embargo, pues no nos hablan de si habrá consecuencias luego del uso de este dióxido de cloro. Sí, bueno, de lo que yo tengo entendido, el grupo que está gestando aquello es un grupo que más o menos se dedican a la homeopatía, ¿no? Entonces, los profesionales, creo yo, sí, habría que ver también el perfil de ellos, sería importante eso también para entender el asidero real de las aseveraciones de ellos, porque a mí ustedes me buscan el CENESID y van a ver mi título de médico, mi título de especialista, y no hay ningún problema. O sea, tenemos que contrastar todo ese tipo de cosas. Pero dejando eso de lado, ¿sí? Probablemente si usted tiene un lobby que acompañe todo eso, pues va a encontrar profesionales que sí se pueden prestar para decir ellos desde su punto de vista que funcionaría. Si no, recordemos qué pasó con el tabaco en Estados Unidos. Pues. Las tabacaleras ¿sí? Pagaban estudios y demostraban que el tabaco no tenía, el cigarrillo no tenía nada que ver con muchas cosas. Y hoy está demostrado la relación directa, sobre todo con cáncer pulmonar, por ejemplo. Entonces, no podemos solamente dejarnos llevar a esto. Yo creo que este tema, para mí, desde mi punto de vista, ya llevarlo a la Asamblea ya habló de que hay muchas cosas de por medio, por encima de una lógica científica. Entonces, en ese momento que ya hay muchas cosas de por medio, lo que podamos decir cualquier tipo de profesional puede estar al margen, porque ya aquí ya se están planteando cosas políticas. Y en esa arena política es muy difícil que un profesional podamos meternos, porque es entrar en polémica sin sustento científico, sin sustento de estudios probatorios, y nosotros los que hacemos ciencia no nos prestamos para eso, la verdad. Claro, no hay que prestarse para ninguna, como digo yo, novelería. Yo realmente puedo creer que sí hay personas que se hayan curado, que pueden posiblemente hasta, eh, no sé, recomienden y hayan algunas personas que se hayan curado. Lo que a mí me preocupa es las consecuencias que puede tener ese tema cuando no hay esos estudios. Y Ajá. tampoco es para defender a ninguna farmacéutica, por si acaso. Ninguna farmacéutica nos, eh, nos pautan ni nada por el estilo. Y si así nos pauten, nosotros tampoco vamos a arriesgarnos por cobrar la pauta a decir cualquier cosa. Doctor, hay una duda sobre las pruebas que han venido acá a Quito. Se está dudando de las pruebas. Quisiéramos una aclaración de este tema porque se suponía que las pruebas PCR son las mejores. Entonces, no entiendo cuál es el lío ahora, porque hay supuestamente, bueno, no hay supuestamente, hay un estudio de la UDLA que dice que las pruebas no son efectivas. Mire, con las pruebas ocurre algo importante. Cada prueba tiene lo que se llama un grado de sensibilidad y un grado de especificidad. La sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba para determinar si alguien tiene un problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Si yo tengo a 100 personas que tienen COVID-19 y hago una prueba específica, al menos una prueba que tenga un buen margen debería atrapar a 80 de las 100, ¿sí? Y estas 20 personas me saldría negativa, pero no necesariamente significa que ellos no tienen el problema. Lo único que significa que la prueba no los pesquisó. Entonces, esa prueba tiene un margen de un 80% hablando de lo que es sensibilidad. Entonces, hay pruebas que tienen ya márgenes de 90, 92% de sensibilidad. Y obviamente habrá pruebas que están por debajo de eso. Solo para que tengan una idea, cuando empezó la pandemia, por el mes de marzo, en España, hicieron una compra, ¿sí?, de pruebas que eran relativamente baratas, pero demostraron que tenían un margen de sensibilidad de alrededor del 46-48%. ¿Qué significa? Que era como tirar una moneda al aire, porque de 2 pacientes contagiados, uno lo pescaba y otro no. O sea, era tirar una moneda al aire, no me servía la prueba. Entonces, habría que ver, ¿sí?, la sensibilidad y la especificidad de las pruebas que compraron. Y para eso es muy sencillo ver de qué laboratorio los vendió y las certificaciones que tiene cada laboratorio. Por eso es muy importante hablar nosotros siempre de la valoración científica, porque si yo conozco el laboratorio, ellos solamente me muestran, ¿sí?, los grados de sensibilidad y especificidad que me han dado las pruebas, yo ya puedo decir, bueno, en base a esto, ¿puedo o no puedo creer en la prueba? Entonces, probablemente, no digo que así sea, digo probablemente, a veces por buscar valores que se ajusten a un presupuesto, se disminuye la calidad. Y eso va implícito en que la posibilidad de que esa prueba tenga una sensibilidad de especificidad baja es muy alta, totalmente, ¿no? Listo, entonces, pues, claro, entonces con el estudio lo que, lo que posiblemente pueda pasar es que este estudio hará que el municipio pueda hacer válido alguna garantía para que se cambien las pruebas o se traigan unas pruebas con mayor sensibilidad y sean mucho más creíbles, ¿no? Claro, sería interesante porque si no también ellos se meterían en un problema, digo yo, ahorita que está esta Contraloría de Membrete, que solo busca casos específicos, entonces el alcalde Yuna, que parece que hay gente que no le interesa que siga de alcalde, se podrían buscar un pretexto interesante para molestarlo muy feo, ¿no? Entonces, hasta en esas cosas hay que cuidarse mucho, la verdad. Sí, la verdad es que eso es lo que está pasando, ¿no? Hay Ujú, una, o sea, de lo que yo entiendo, el estudio de la UTE el estudio de la UDLA, perdón, fue encargado por la misma Secretaría del municipio, justamente ujú. para avalar el tema, pero como creo que el estudio arroja que no son tan efectivas las pruebas, entonces lo que están pidiendo son las garantías. Pero de ese tema ya hablaremos también más adelante. Doctor, ¿qué recomendaciones tenemos ahora para eh, seguirnos cuidando, obviamente, y repetir? No creo que redundar en este tema, no, en el tema de la pandemia no es pecado, porque debemos seguir insistiendo en que debemos cuidarnos, doctor. Claro, aquí hay una persona que está oyendo o viendo el programa que se llama Mónica y dice, por favor, indicar si la vacuna de la vaca hace algo positivo, Ah, que en sí. la Tacunga se están inyectando mucha gente. Entonces, me imagino que a la vacuna de la vaca se va a referir a la ivermectina o alguna de estas modificaciones de allí. Entonces, la ivermectina como medicina sí ha logrado y sí ha mostrado efectividad, ¿sí?, tanto en laboratorio como ya en pruebas allí. Pero inyectarse, o sea, es un despropósito, porque nosotros ya tenemos la dosis que hay que dar por paciente y en qué momento y cuántos días tienen que tomar. Entonces, agarrar y meterse ivermectina o cualquiera de estos derivados, hay otros más, porque se colocan un derivado de este que se le aplica al ganado vacuno, ¿sí? A más de que pudieran intoxicarlos nuevamente. Entendamos eso. O sea, con la medicina no hay que ser tan abierto, ¿no? O sea, no hay que ser tan ingenuo, porque todas las medicinas pudieran provocar algún problema. O sea, le va a dar un beneficio, pero detrás del beneficio pudieran darle un problema. Hasta el más inocuo de todo, paracetamol, acetaminofén. ¿Sí? Si usted abusa de eso, le va a haber problemas, porque eso se procesa en el hígado, va a haber alteraciones hepáticas, pudieran haber otras cosas más. Entonces, no hay que ser ingenuo con la medicina. Y obvio que hay muchas de esas cosas que funcionan, pero todo en su dosis y en su momento. Y en relación a lo que usted pregunta, las recomendaciones son importantes. Mire, últimamente, de 3 días para acá, comienza nuevamente el rumor de que hay la posibilidad de la propagación aérea de la infección. Y nuevamente se ha armado un alboroto. Yo le digo porque a mí, doctor, estoy en el parque y ahora qué hago, ya me contagié, todo. O sea,
llegamos de nuevo a los extremos. Entonces, estamos viviendo mucho en extremos y eso definitivamente no nos hace bien ni como sociedad ni como paciente, o sea, como persona que está bajo un régimen de cuarentena. Entonces, si bien es cierto que lo que los estudios están manifestando, que si tú estás en un ambiente cerrado y pudiera haber una persona contagiada y no ha tomado las precauciones, la posibilidad de que el resto de personas se contagien existe, ¿sí? Y por eso es que en ambientes cerrados, donde llegan algunas personas, se recomienda la ventilación, porque de esa manera cortamos la posibilidad de que pueda existir aquello. Pero recordemos que para que la persona infecte, ¿sí? Debería no estar protegida con una mascarilla adecuada. Si no está protegido con una mascarilla adecuada, obviamente que va a infectar, independiente de cómo sea la situación, porque de una u otra manera va a comenzar a propagar estos flúger de gotitas de saliva donde mora el virus y hay esa posibilidad. Entonces, no significa que usted automáticamente abre la puerta de la calle y ya se contagió porque supuestamente vive en el aire. No se trata de eso. Se trata de que hay que tener cuidado en los ambientes. Ahora, la otra vez me preguntaban, porque hacíamos referencia de que ya algunos municipios comienzan o quieren comenzar a cobrar una multa si van 2 o más personas en un vehículo y no están con mascarillas dentro del vehículo. Entonces, o sea, el sentido común manda lo siguiente. Si usted anda con su familia, que vive con su familia en un vehículo y están cerrados ahí, o sea, no le veo sentido que usen mascarilla porque siempre están compartiendo el mismo medio ambiente. Ahora, cosa muy diferente que usted va en su vehículo y tiene que llevar a personas extrañas, ¿sí? De su ambiente familiar. Obviamente que ahí todos tendrían que ir con mascarilla. Entonces, me parece medio insensato que haya municipios ahora que intenten cobrar una multa en base de esto. Lo que sí tiene que tener la mascarilla a la mano porque inmediatamente sale del vehículo, tiene que ponerse la mascarilla. Pero dentro del vehículo, para mí, ¿sí? Si usted está dentro de su vehículo con su entorno familiar que siempre comparte, yo creo que la necesidad de mascarilla es más que secundaria, ¿sí? Doctor, hay muchas personas que salen a la calle con las mascarillas, pero les hemos visto a muchos que lo que hacen es que hay un cierto momento que parece que se fatigan y lo que hacen es coger la mascarilla, abrir, aspirar y volver a taparse. ¿Es esto recomendable, doctor? Bueno, recuerda que la mascarilla en el momento que uno la pasa usando, si también se pudiera convertir en un punto de contaminación. Entonces, el manipular la mascarilla con las manos a cada rato ya de por sí implica de que se rompa esa seguridad de que la mascarilla quiere brindar. Y obviamente, en el momento que yo me retiro de la mascarilla, porque hay gente, tengo acá una mascarilla, por cierto, solo para hacerlo más gráfico, hay gente que anda con la mascarilla pero llega un momento en que se la pone así y la carga de esta manera. O sea, para cargarla así, mejor ande sin mascarilla. O sea, Claro, mejor que cargarla de esa manera. Y en eso, porque en ese momento verán que lo que uno envíe por la boca, pero también salga por la nariz, da la posibilidad de que uno pudiera llegar a contagiar. Y obviamente, si yo tengo descubierto las mucosas, también la posibilidad de que me pueda contagiar existe, aumenta considerablemente. Entonces, las cosas como deben de ser. Si ya salgo, nuevamente, yo creo que nos olvidamos los ecuatorianos, somos fáciles de olvidar, que este problema tenemos que mentalmente estar programados que al menos hasta febrero o marzo vamos a estar distanciamiento social, uso de mascarillas, constante lavado de manos, etcétera. El alcohol, todo este tipo de cosas, lo vamos a tener como un abecedario repitiéndolo cada rato. Mentalmente tenemos que pensar febrero y marzo. Que si las condiciones serán mucho antes, mejor todavía. Entonces, vamos a pensar que igual como de malo es este gobierno que va a durar hasta febrero y mayo, ¿sí? Pensemos lo mismo con la pandemia, que nos va a durar el mismo tiempo. Por lo tanto, tenemos que mentalmente acoplarnos y adaptarnos a esa realidad y no bajar la guardia, porque hay mucha gente que baja la guardia dejándose mal llevar por la supuesta, ¿sí? La supuesta, que no existe todavía, el supuesto inmunidad de rebaño, que no existe todavía. Estamos lejos de eso. Así que no debemos de bajar la guardia. ya, pero cuando uno va en el vehículo, doctor, con su, por ejemplo, con su pareja, ¿es necesario que vayan con la mascarilla, cerrado los vidrios? Digo yo, no Yo, sé. yo no lo veo necesario, porque es el mismo ambiente. Es como que usted le diga, y dentro de su casa todos tienen que andar con mascarilla. O sea, no le veo la razón a ese punto. ¿Sí? Pero el único problema, digo, por ejemplo, acá en Puerto Viejo, ya hay una multa si usted va con 2 o 3 personas y no van con mascarilla.
pero eso no le encuentro el sentido lógico. Nuevamente, cuando la cuestión política no tiene un sustento, porque incluso en España hay una recomendación sobre esto y tiene que ver con lo que le estoy diciendo, que si es un entorno familiar el que va viajando dentro del vehículo, no es obligatorio el uso de mascarilla dentro del vehículo. Porque, ojo, que en el momento que usted sale, por supuesto que es una obligatoriedad. Sí. Claro, y otra de las preguntas que tiene que ver con las mascarillas, ¿las mismas causan hipoxia o no? Hay unas mascarillas que en algunos pacientes no solo que les podría causar una limitación o restricción para su respiración, y hay gente que también se desespera con el uso de mascarilla, ojo con el detalle. Pero en estos pacientes que puede causarle ciertas mascarillas que tienen una constitución bastante especial, o sea, que su cobertura es bastante gruesa y todo, que pasado el uso consecutivo de 2-3 horas comienza o puede producirle un agotamiento. Si es real, ciertas mascarillas que produzcan aquello, ¿sí? En todo caso, habría que ver cuánto dura su jornada de trabajo o su jornada de exposición con el uso de mascarilla para saber qué tipo de mascarilla es más recomendable para usted. Porque habrá gente que solo la usa porque va a la tienda o va a hacer un trámite y regresa y que no le llevará más de 1 o 2 horas. Pero habrá otra gente que la necesitará por más tiempo. Entonces, la adecuación de la mascarilla va también de acuerdo a esto. Y ojo también con la utilización de mascarilla, que hay mucha gente que está presentando cuadros alérgicos por el uso de ciertas mascarillas. Entonces, si usted, porque lo primero que ocurre cuando uno comienza a tener un trastorno respiratorio es pensar que automáticamente ya es COVID-19. Y hemos visto que hay mucha gente que ha reactivado cuadros de alergia por utilización de ciertas mascarillas. Entonces, incluso hasta por eso, tengo que saber qué tipo de mascarilla más me conviene a mí frente a otras personas, ¿no? Exacto, listo, doctor. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Pues vamos a seguir manteniendo estos conversatorios. Por favor, doctor, la invitación para que le sigan también a usted dentro de sus redes sociales. Bueno, de ser posible, nosotros manejamos un pequeño espacio de estar actualizando en cuanto a lo que tiene que ver a COVID-19 en una página aquí en Facebook de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí. Estamos haciendo las transmisiones miércoles, viernes y domingo, aunque ayer miércoles justo por unas cuestiones de reuniones de otra índole no se pudo llevar, pero estamos siendo casi muy regulares. O sea, el día de mañana están invitados 8 de la noche, 20 horas. Si nos pueden acompañar, sería muy grato siempre la presencia de cualquiera de ustedes. Y podemos también interactuar sobre los temas, porque la gente que es fanática del dióxido de cloro, la verdad que creo que me quieren mandar a clavar una tumba, qué sé yo, pero no hago con el fin de molestar absolutamente a nadie. Mi rol es netamente médico, netamente científico, y yo haría mal en tratar de llevar algo porque era simpático con un grupo de gente. Yo tengo que hablar la realidad, porque la realidad, solo la verdad nos hará libre. ¿Sí? Y si el gobierno no nos da realidad, porque nos ocultan cifras, nos esconden datos, maquillan absolutamente todo, es un desastre. ¿Sí? No esperen que los profesionales de salud pro hagamos eso, nunca lo vamos a hacer. Exactamente, doctor, y esa también es nuestra misión como profesionales de la comunicación. Nosotros no podemos avalar algo que no está científicamente comprobado. Nosotros también tenemos que pegarnos a eso porque la comunicación también es un tema científico, así que Por no supuesto. lo, no crean que nosotros por quedar bien o porque nos pauten vamos a decir cualquier cosa. Así es Claro, y la que, responsabilidad de ustedes es mayor, porque ustedes claro. hacen de una otra forma, llegan a mucha gente y de una otra forma lo que ustedes digan pueden avalar o pueden dar desacrédito a algo, o sea, mucho más responsabilidad todavía. Así es, doctor. Bueno, queremos agradecerle nuevamente, como todos los jueves, al doctor Richard Pinargote. Nosotros estaremos ya regresando el día de mañana para hacer nuestras entrevistas. En la noche estaremos con el editorial de Ciudadanía en Resistencia. A continuación estaremos con Omar Ospina y su contracorriente al aire, luego desde abajo con Carolina Álvarez y a continuación la candidata con Paulina Mogrovejo y Ruth Silva Charbet. También estaremos siendo parte de una retransmisión del panel sobre la inconstitucionalidad del acuerdo 179. Así que les invitamos a que sigan con nosotros aquí en Hoja de Ruta Radio. Doctor, una vez más, muy amable, gracias y un abrazo. Bueno, pasen bien. Chao, chao.